Buenas tardes, hoy vamos a ver el estudio completo de funciones, en particular de la guía de ejercicios. Bueno, tenemos que recordar cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir. En principio, obtener información de la fórmula de la función. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver el dominio, las raíces, en particular vamos a hacer la intersección con los ejes coordenados, los conjuntos de positividad y negatividad y las asíntotas de todo tipo o límites al infinito. Pero también tenemos que tener presente qué información obtenemos de la primer derivada. Para ello, nuevamente, vamos a ver el dominio y las raíces de la primera derivada que nos van a ofrecer los puntos críticos de la función original, los conjuntos de positividad y negatividad de la primera derivada que nos informan sobre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función original, y estos en su conjunto nos permiten decidir si hay extremos relativos de la función y cuáles son. Y por último vamos a obtener información de la segunda derivada, nuevamente a través del dominio raíces de esta función, de los intervalos de positividad y negatividad, y en conjunto eso nos va a dar información sobre los intervalos de concavidad de nuestra función original. Con eso vamos a poder decidir si la función tiene puntos de inflexión y cuáles son. Bueno, el primero de los puntos a ver es qué nos dice la fórmula de la función. Esta es la función que vamos a estudiar. F de x igual a x por e elevado a la menos x al cuadrado. Siempre tengamos presente nuestra función, porque en estos ejercicios uno maneja varias funciones, es decir, maneja la función original de la cual tenemos que decir cosas, pero a su vez vamos a manipular la función derivada y la función segunda derivada. Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuáles serán las raíces, los conjuntos de positividad y negatividad y las asíntotas? Eso es todo lo que vamos a ver en esta parte del análisis. Bueno, el dominio. Acá tenemos nuestra función. Esa función la podemos escribir de otra manera para poder verla un poquito mejor. La manera que la podemos escribir es la siguiente. Es decir, recordemos que un exponente negativo invierte la base. Entonces, miremos si hay algún problema con nuestra base. Esto es un número que nunca se hace cero. Bien, entonces no hay ningún inconveniente. No importa qué valor le pongamos a la x, todo el denominador no se va a hacer cero. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que el dominio son todos los reales. ¿Cuáles serán las raíces de nuestra función? En particular también vamos a ver la intersección con los ejes. Bueno, las raíces es la intersección con el eje x de manera gráfica, es decir, que nosotros tenemos que igualar nuestra función a 0. Nuevamente, le igualamos a 0 y tenemos esta situación donde ya dijimos que este denominador nunca se hace 0, con lo cual la función se hará 0 solamente cuando x tome el valor 0. Para la intersección con el eje de las íes, es decir, cuando x vale 0, tenemos esta expresión que otra vez nos dice que solamente será 0
cuando x se hace 0. Es decir, ya podíamos tener esta información de la intersección anterior, pero bueno, quise dejarlo claro de alguna manera. Entonces, acá ya tenemos un punto que es donde se interseca tanto en el eje X como en el eje Y en el 0, 0, es decir, en la ordenada al origen. Veamos entonces, a partir de estos valores, cómo podemos armar nuestro conjunto de positividad y negatividad. Una forma es pensar en lo siguiente. Esta notación C+ se utiliza generalmente para hablar del conjunto de positividad y eso significa que la función es positiva, es decir, que la gráfica de esta función está por sobre el eje de las X. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, esto sucede cuando ambas cosas, numerador y denominador en este caso, son ambas positivas o ambas negativas. Pero veamos un poquito. ¿Qué pasa acá? El denominador siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, todo el denominador va a valer más que 0. Con lo cual, para que esta fracción, por llamarla de una manera, sea positiva, nos vemos obligados a que el numerador sea mayor que 0. De esta manera, si pensamos en una ubicación en la recta numérica, todo lo que esté a derecha del 0, ¿sí?, para que la f sea positiva, tendrá estos valores, es decir, los valores x mayores a 0 harán a la función positiva. Como ejemplo, tomé un elemento de ese intervalo, ¿sí?, entre 0 abierto y más infinito, el 1, y me da positiva. Ahora bien, ¿cómo encontramos el conjunto de negatividad? De la misma forma que antes, pensamos en que nuestra función tiene que ser menor a 0. Es decir, que toda esta expresión debe ser negativa, pero ya vimos que el denominador es siempre positivo, con lo cual solamente me queda la opción de que el numerador sea negativo. Es decir, que esté desde el 0 hacia la izquierda mi intervalo. Como un ejemplo, tomé el -1 que pertenece al intervalo y se ve que la función es negativa. Bueno, ahora entonces vamos a ver lo que nos faltaba de la información que nos podía ofrecer la fórmula de la función original, que es ver qué sucede con lo que llamamos nosotros asíntotas. Bueno, en principio, asíntotas verticales podemos decir que no posee, ya que no tenía ningún elemento que fuera candidato para ello. ¿Cuáles eran nuestros candidatos? Aquellos elementos que nosotros sacábamos del dominio. En este caso, nuestro dominio son todos los reales, con lo cual no tenemos candidato para asíntotas verticales. Vamos ahora con las asíntotas horizontales. En este caso yo voy a hacer el estudio por derecha y por izquierda, es decir, a más infinito y menos infinito desde el comienzo, pero ustedes pueden hacerlo a infinito y luego analizar si hay algún cambio dependiendo si tomamos más o menos infinito. Bueno, entonces, ¿qué observamos cuando hacemos la tendencia de x a más infinito? Que esto me da una indeterminación infinito sobre infinito, con lo cual podemos aplicar L'Hopital. ¿Qué era aplicar L'Hopital? Era derivar por separado, como si fueran funciones distintas, por un lado el numerador y por otro lado el denominador.
Entonces, la derivada de x me da 1, la derivada de e a la x al cuadrado es una composición de funciones, entonces en este caso me queda e a la x al cuadrado por el exponente derivado que es 2x. Cuando yo vuelvo a aplicar límite, ¿qué sucede? El numerador ya no tiene más variables, o sea, no es que tiende a 1, es 1. Y el denominador tiende a infinito positivo. Entonces, este límite es 0. ¿Por qué agrego esto de 0 más? Eso se lee 0 por arriba, es decir, por valores positivos a 0. Recuerden que el 0 en sí no tiene signo, pero esto me indica que yo me estoy acercando al 0, pero por valores mayores a 0. Hago el mismo análisis con respecto a x que tiende a menos infinito, con la salvedad, y eso tenemos que tener mucho cuidado, que al aplicar L'Hopital y volver a aplicar el límite, el denominador tiende a infinito pero negativo. Entonces, este límite también me da 0, pero por valores más pequeños que 0. Es decir, por debajo del 0. Bueno, entonces, esto nos dice que tenemos una asíntota horizontal en igual a 0. Es decir, el eje de las x. Insisto, esta cuestión de colocar los signos acá a nosotros nos sirven, en particular ahora porque queremos hacer un bosquejo de la gráfica de la función, entonces esto nos dice por dónde es que va la gráfica. Esto me dice que va por sobre el eje de las x, esto me dice que va por debajo del eje de las x. Entonces, nos queda ver asíntotas oblicuas, a lo que decimos que no posee. ¿Por qué? Bueno, ya habíamos trabajado con la asíntota horizontal como una asíntota oblicua particular. Y en este caso ya barrimos las dos tendencias de la función, es decir, a más infinito y menos infinito, y encontramos asíntotas horizontales, con lo cual podemos afirmar que no tiene asíntotas oblicuas esta función. Entonces vamos a ver un poquito la cuestión de nuestro gráfico. Acá yo puse un poquito en línea de puntos ya nuestra asíntota. Tenemos nuestra función y vamos a ir armando el gráfico. Estos sectores que he rayado es donde no va a estar la función de acuerdo a los conjuntos de positividad y negatividad que encontramos. El punto es el punto de intersección de la función. Estas rayitas verdes indican la tendencia a más y menos infinito de la función, es decir, esto de estar pegada, por dónde está pegada a la asíntota. Y acá quería poner en relevancia esta cuestión de que, más allá de que no sepamos cómo sea en este sector o en este sector la función, sabemos que es continuo porque no tiene asíntotas, o sea, el dominio son todos los R, no tiene asíntotas verticales, y está atravesando, ¿sí?, la asíntota horizontal. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? La segunda parte referida a qué información me da la primera derivada de esta función. Bueno, como siempre tenemos presente nuestra función y esto es lo que tenemos que ver, es decir, dominio y raíces, conjunto de positividad y negatividad de la derivada para poder decidir o encontrar los puntos críticos de la función y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y eso nos dará información sobre los extremos relativos de la función si es que los tiene. Entonces, derivemos. Veamos que acá tenemos un producto de funciones. Tenemos que aplicar la regla del producto.
primero derivado por segundo sin derivar más primero sin derivar por segundo derivado, porque esta es una composición de funciones, con lo cual la regla que aplicamos acá es la regla de la cadena. Acomodando un poquito, esta es la expresión que me queda. ¿Cuál es el dominio de la función derivada? Bueno, a pesar de que esto es en realidad un factor que está en el denominador, ya habíamos visto, porque es el mismo factor que en la función original, que nunca se hace cero, es decir, que no le presenta problemas a la función. Y en este otro factor es un factor cuadrático, con lo cual tampoco tiene problemas. Y podemos decir o concluir que el dominio de nuestra función derivada son los reales. Es decir, no se nos presenta algún obstáculo que no teníamos previamente en esta función derivada, con lo cual de acá no podemos ver o extraer puntos críticos. La otra forma de hacerlo es encontrando para qué valores, si es que existen, la primera derivada se hace cero. También, como ya hemos trabajado, este factor nunca se anula para todo R, siempre sobrevive, podemos decirlo así, nunca se hace cero. Entonces tenemos que pensar qué elementos hacen cero este otro factor. Entonces igualamos a 0 y despejamos x, sin olvidar que acá tenemos un módulo. Con lo cual, los valores que hacen cero la primera derivada son estos que se presentan aquí. Para encontrar el conjunto de positividad y negatividad de la función derivada, pensemos en la recta real, ubicar estos puntos y ubicar los intervalos a ambos lados de esos puntos. Ya va a aparecer este intervalo de acá, que tenemos que ver cómo era la función derivada, o sea, qué signo en realidad tenía la función, en este caso derivada, en esos intervalos. Bueno, yo reemplacé acá por 0 porque era el más fácil de todos, acá creo por 2, por menos 2 y por 2, y encontré estos signos de la función derivada. Para estos valores, la derivada vale 0. Lo que habíamos encontrado aquí. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra función? Bueno, como me está diciendo esto que la derivada vale 0, es decir, que la pendiente de la recta tangente en este intervalo es negativa, entonces podemos afirmar que la función es decreciente. Acá al ser positiva es creciente. Y acá, al volver a ser negativa, vuelve a decrecer. Con lo cual, estos valores encontrados, el primero representa un mínimo relativo y el segundo un máximo relativo. Estos valores en la función son estos que están expresados aquí. Aproximadamente, los valores reales son estos. Entonces, vamos a ver cómo podemos agregar esta información a nuestro gráfico o al bosquejo del gráfico que estamos haciendo. Entonces, vamos a poner los puntos. Fíjense que no está en la misma escala el eje X que el eje Y, ¿sí? Porque si no, no se iba a ver. Entonces, estiré el eje Y. Y lo que voy a poner acá es simplemente la idea de hacia la izquierda del primer valor, que era menos 1 sobre raíz de 2, era decreciente la función, hacia la derecha era creciente en ese otro intervalo que habíamos encontrado, y a la derecha de 1 sobre raíz de 2 vuelve a ser creciente. Y habíamos encontrado esos puntos que habíamos dicho que eran mínimos
y máximos relativos. Hasta ahí es la información que hemos encontrado de la función y de su primera derivada. Veamos ahora qué podemos hacer con la tercera parte, que es cómo obtener información de la segunda derivada. Bueno, y entonces tenemos nuestra función, lo que vamos a hacer con nuestra segunda derivada, y empecemos. Acá copié la primera derivada, porque a partir de ella debemos encontrar la segunda. Bueno, cuidado, volvemos a tener el producto de dos funciones. Primera derivada, regla de la cadena, por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada. Acomodé un poquito las cosas, ¿sí? Saqué factor común e a la menos x al cuadrado para poder asociar acá los términos con x y volvemos a pensar en el dominio de esta nueva función. Nuevamente tenemos este factor que ya sabemos que nunca se hace cero, que está en el denominador, por eso estamos tan particularmente mirando eso. Y entonces observamos que nuestro dominio de esta segunda derivada vuelven a ser todos los reales. Con lo cual, para encontrar algo interesante, apuntamos a ver si es que existe algunos valores de x para los cuales esta expresión se haga cero. Nuevamente reiteramos que esto nunca se hace cero, con lo cual es este factor el que tendremos que buscar cuando se anula. Lo que hice acá fue sacar factor común y entonces tenemos el producto de dos números que se hacen cero, entonces al menos alguno de ellos o ambos serán cero. Eso es lo que vamos a plantear. O 2 por x es 0 o 2x cuadrado menos 3 es 0. Despejamos x y encontramos que x es 0 y que acá volvemos a tener la cuestión de módulo. Obtenemos otros dos valores más para los cuales nuestra segunda derivada se hace 0. Veamos las cuestiones referidas a positividad y negatividad de esta segunda derivada en relación a los valores que hemos encontrado, ¿sí? 0, raíz de 3 medios, menos raíz de 3 medios. Y en ese caso, entonces obtenemos estos signos para nuestra segunda derivada. ¿Qué información me dan? Me dan la información referida a la concavidad de la función original. Al cambiar de concavidad, los puntos que hemos encontrado son puntos de inflexión. Y están acá presentados respecto de la función. ¿Sí? Cuando yo estos valores los sustituyo en la función original. Y acá vamos a obtener, estas son en realidad aproximaciones, ¿sí? Puntos de inflexión en aproximaciones, no en los números exactos. Entonces vamos a ver cómo estaría quedando nuestro gráfico. Hasta acá era lo que teníamos armado hace un momento. Y ahora vamos a trazar esta, groseramente, ¿sí? muy en bosquejo, esta concavidad que estuvimos observando. Bien. Y entonces, algunos valores en relación a lo que veníamos haciendo, este nuevo trazo en fucsia es sobre la concavidad. Y esta sería la gráfica que me da el GeoGebra. Fíjense que no es tan diferente. Uno
siempre tiene que tener la idea de cómo se va a mover la función y después, bueno, en esta posibilidad de graficarla en un programa. Pero fíjense, acá pareciera que se toca, pero en realidad en este caso no se está tocando con el eje de las X. Corta el punto, acá también se aplana. Acá tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo, que en este caso son absolutos. No hay otro valor mayor o menor en toda la extensión de la gráfica de mi función. Y observamos los puntos de inflexión, que son donde cambia la curvatura. Gráficamente uno podría ver que en este intervalo la recta tangente está por sobre la gráfica de la función. A partir de este punto está por debajo. Ya en este otro punto de inflexión vuelve a estar por arriba la recta tangente, hasta este punto de inflexión que la recta tangente pasa a estar por debajo de la curva. ¿Sí? Esa es la interpretación gráfica cuando uno piensa en qué está haciendo el punto de inflexión. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo. Es bastante extenso el análisis de función y se ponen en juego muchas cosas. Espero que les haya servido. Gracias.